La Ciudad de México brillaba bajo la lluvia nocturna, pero desde la oficina principal de Industrias Vargas, todo parecía pequeño e insignificante. Emiliano Vargas, un hombre cuya mirada era tan fría como el mármol de su escritorio, observaba el tráfico interminable. A sus 32 años había construido un imperio implacable, pero ahora enfrentaba un obstáculo absurdo. Los inversores más conservadores de Monterrey, cruciales para su próxima gran expansión, exigían que el director de la empresa fuera un hombre de familia, alguien estable y casado. Para Emiliano, el matrimonio no era más que un contrato ineficiente, pero las reglas del juego lo obligaban a jugar. Necesitaba una esposa presentable, controlable y, sobre todo, temporal. Fue esa misma noche cuando el destino, o la casualidad, le dio la respuesta. Mientras bajaba al vestíbulo vacío del edificio, escuchó una discusión. Su gerente de operaciones le gritaba a una joven del equipo de limpieza por un café derramado. La chica, en lugar de encogerse de miedo, levantó la barbilla. Su uniforme azul le quedaba grande, pero su postura irradiaba una dignidad feroz. Ella le dijo al gerente que el respeto no se compraba con un sueldo y que no iba a tolerar humillaciones. Emiliano despidió al gerente en ese mismo instante, no por compasión, sino porque la actitud de la joven lo dejó fascinado. Se llamaba Lucía y tenía exactamente la chispa desafiante que haría creíble su farsa ante los inversores. A la mañana siguiente, Lucía fue llamada a la oficina de la presidencia. Emiliano le extendió un documento grueso y le propuso un trato que cambiaría su vida. 1 año de matrimonio, apariciones públicas, a cambio de una suma de dinero que ella ni siquiera podía imaginar. Lucía leyó el papel, miró el cheque en blanco sobre la mesa y con una calma que desarmó al magnate, empujó el cheque de vuelta. Le dijo que no estaba a la venta, que su dignidad valía más que todos los edificios de la Avenida Reforma. Emiliano sintió una punzada de frustración y respeto. Tuvieron que negociar. Ella finalmente aceptó, pero impuso sus propias reglas. El dinero iría directamente a un orfanato local y ella mantendría su independencia dentro de la casa. El acuerdo quedó sellado con un apretón de manos frío y distante. La boda por el civil fue un trámite gris. Lucía llevaba un vestido sencillo que contrastaba con el lujo exagerado del penthouse al que se mudó. Esa misma noche, Emiliano intentó regalarle un collar de diamantes para celebrar el inicio de su sociedad. Lucía lo rechazó de inmediato, afirmando que no necesitaba cadenas brillantes para recordar el contrato que había firmado. La tensión entre ambos era palpable. Mientras tanto, desde las sombras del salón de eventos, Valeria, la exprometida de Emiliano, observaba con los ojos entrecerrados. Ella nunca había aceptado que Emiliano la dejara por su ambición desmedida, y ver a esa empleada de limpieza ocupando su lugar la llenaba de veneno. La convivencia forzada comenzó a resquebrajar los muros de hielo de Emiliano. Una madrugada, él despertó con un dolor de cabeza insoportable debido al estrés. Bajó a la cocina y encontró a Lucía despierta, preparando un té de hierbas que olía a campo y a hogar. Sin decir una palabra, ella le sirvió una taza. Ese pequeño gesto, silencioso y sincero, hizo que Emiliano sintiera algo que había olvidado hace años. Semanas después, cuando Lucía enfermó de fiebre, él canceló una junta directiva multimillonaria solo para quedarse sentado junto a su cama, cambiando las toallas húmedas de su frente. La atracción ya no era un acto para las cámaras, sino una fuerza que se infiltraba en cada mirada cruzada en los pasillos de aquel enorme departamento. Pero el pasado siempre encuentra la forma de salir a la luz. Una noche, Lucía tuvo una pesadilla terrible. Entre lágrimas, susurró nombres y lugares que no encajaban con una empleada de limpieza. Habló de la traición de su familia, del peso de un apellido que destruía vidas. Emiliano, preocupado y con sus defensas bajas, contrató a un investigador para entender de qué huía su esposa. La verdad fue un golpe demoledor. Ella no era una simple trabajadora, era Lucía Montero de la Vega, la única heredera de una de las fortunas más corruptas y oscuras del país. Había renunciado a todo,
fingiendo su propia muerte social para no ser cómplice de los fraudes de su padre. Cuando Emiliano la confrontó, el dolor en la habitación era asfixiante. Ella lloró de rabia, acusándolo de haber violado su única petición de privacidad. La verdad dolía más que cualquier mentira. Se distanciaron. El silencio se convirtió en una pared de cristal entre los dos. Él se sentía engañado, pero al mismo tiempo admiraba el sacrificio que ella había hecho. Para intentar redimirse, Emiliano dejó de comprar joyas inútiles. En su lugar, comenzó a dejarle flores de lavanda frescas en la mesa de la cocina antes de irse a trabajar, sin notas, sin disculpas grandiosas, solo demostrando que estaba ahí. El evento principal de Industrias Vargas llegó demasiado pronto. Era la gala donde la alta sociedad y los inversores evaluarían al feliz matrimonio. Valeria, la exprometida, había movido sus propias piezas, creyendo que Lucía era una estafadora que había robado una identidad para cazar fortunas. Preparó un dossier lleno de supuestas pruebas. En medio del banquete, Valeria tomó el micrófono, interrumpiendo el discurso de Emiliano. Con una sonrisa maliciosa, comenzó a repartir las carpetas a los inversores, gritando que la esposa del gran magnate era una farsante de los barrios bajos con antecedentes penales. La sala entera se quedó en silencio. Emiliano apretó los puños y se puso frente a Lucía para protegerla. Pero no fue necesario. El inversor principal abrió la carpeta, leyó el documento que Valeria había conseguido ilegalmente y frunció el ceño. El documento no mostraba antecedentes penales, sino el acta de nacimiento original y los fideicomisos renunciados de Lucía Montero de la Vega. El inversor se levantó, reconociendo el linaje de la mujer frente a él, una familia más antigua y poderosa que la de todos los presentes. Valeria se quedó pálida, temblando, mientras las risas y los murmullos de burla la rodeaban. Había intentado humillar a una empleada y terminó revelando que Lucía era la mujer más rica de la sala por derecho propio. Emiliano ordenó a la seguridad que escoltaran a Valeria fuera del edificio, cerrando para siempre ese capítulo de su vida. Esa misma noche, de regreso en el penthouse, las máscaras cayeron por completo. Emiliano la miró a los ojos y, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado, le pidió perdón sincero. Le confesó que el contrato ya no significaba nada, que se había enamorado de la mujer valiente que limpiaba pisos y de la heredera que había tenido el valor de dejarlo todo por su integridad. Lucía, con el corazón acelerado, aceptó sus palabras, sabiendo que las acciones de Emiliano en los últimos días valían más que 1000 promesas vacías. Los meses pasaron y la vida de ambos tomó un rumbo que ninguno había imaginado. Lucía no regresó a la sombra ni reclamó su lugar en la corrupta empresa de su familia. Con el respaldo incondicional de Emiliano, fundó su propia institución dedicada a brindar educación y oportunidades laborales justas para trabajadores de mantenimiento y limpieza. En la inauguración del primer centro, ambos cortaron el listón juntos, no como un acuerdo de negocios, sino como un equipo invencible. Habían dejado el mundo antiguo atrás para construir uno nuevo, cimentado en la verdad. Si esta historia te ha recordado que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su integridad, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para acompañarnos en más relatos donde el amor y la justicia siempre encuentran su camino. Nos vemos en la próxima historia. El reloj de la notaría marcaba las 5 de la tarde cuando el abogado terminó de leer la última voluntad del patriarca de la familia Cárdenas. Alejandro Cárdenas, un hombre de negocios implacable y acostumbrado a tener todo bajo control, escuchó la cláusula con incredulidad. Para heredar el paquete accionario mayoritario del grupo Cárdenas, debía casarse en un plazo de 30 días. Su hermano menor, Arturo, sentado al otro lado de la larga mesa de caoba, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Arturo sabía que Alejandro despreciaba el matrimonio, considerándolo una debilidad, y ya saboreaba la presidencia de la empresa. Alejandro apretó la mandíbula. No iba a permitir que el resentimiento de su hermano destruyera el imperio que él mismo había ayudado a expandir. Necesitaba una esposa,
pero no una de las mujeres de la alta sociedad que Arturo podría manipular. Necesitaba a alguien completamente ajeno a su mundo. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de desesperación y estrategia, Alejandro descargó una aplicación de citas común y corriente. Creó un perfil simple con el nombre de Alex, asegurando ser un arquitecto de clase media. Así fue como conoció a Sofía Reyes. En su primera cita en una cafetería ruidosa del centro de la Ciudad de México, Sofía no se dejó impresionar por su porte elegante. Cuando llegó la cuenta, ella sacó sus propios billetes y pagó su parte, mirándolo a los ojos con una firmeza que lo desarmó. Durante la plática, tuvieron un choque de ideas. Alejandro habló del mundo corporativo como un tablero de ajedrez, pero Sofía lo interrumpió, diciéndole que esa mentalidad era de cobardes que tenían miedo de vivir de verdad. Ella le confesó que desconfiaba profundamente de los hombres de traje, pues acababa de perder los ahorros de toda su vida en un fraude financiero. Alejandro supo en ese instante que ella era la candidata perfecta para su plan, pero también sintió un respeto inesperado por su fuerza. La farsa no pudo sostenerse por mucho tiempo. Días después, Alejandro la citó en su verdadera oficina y le confesó su identidad y su plan. Le ofreció un contrato matrimonial por 1 año. A cambio, él pagaría todas las deudas de la familia de Sofía y le daría la estabilidad que le habían arrebatado. Ella lo miró con decepción, rechazando en un principio la idea de venderse, pero la amenaza de perder la casa de sus padres la obligó a firmar. La boda civil fue un trámite rápido y frío en una oficina del registro civil, sin sonrisas ni celebraciones. Sofía se mudó a la inmensa residencia de los Cárdenas, pero se negó a usar las tarjetas de crédito que él le ofreció y continuó usando su ropa sencilla. Arturo, el hermano resentido, comenzó a rondar la casa, observando a la nueva pareja con ojos afilados y sospechando que todo era un montaje. La convivencia bajo el mismo techo desató fricciones constantes. Alejandro intentaba imponer sus horarios y su estilo de vida metódico, pero Sofía lo desafiaba poniendo música a todo volumen los domingos por la mañana y cocinando sus propias comidas en lugar de usar a los chefs privados. Las discusiones eran explosivas, cargadas de orgullo por parte de ambos. Sin embargo, en medio de los gritos, algo comenzó a cambiar. Una tarde de lluvia intensa se fue la luz en la mansión. Sofía, en lugar de asustarse, encendió unas velas y preparó un café de olla. Se sentaron en el piso de la inmensa sala oscura y por primera vez Alejandro dejó de ser el magnate arrogante. Compartieron miedos infantiles y sueños frustrados. La atracción entre ellos, que habían intentado sepultar bajo cláusulas legales, comenzó a florecer con una intensidad que los asustó a ambos. Pero el frágil puente que estaban construyendo se derrumbó con una revelación devastadora. Revisando unos documentos en el estudio de Alejandro para ayudarlo a organizar su escritorio, Sofía encontró un archivo confidencial. El nombre de la empresa fantasma que había defraudado a su familia y los había dejado en la ruina estaba impreso en el papel. Y lo peor de todo era que esa empresa era una filial secundaria del Grupo Cárdenas. El dolor la paralizó. Cuando Alejandro entró a la habitación, ella le lanzó los papeles al pecho, con lágrimas de rabia y frustración. Lo acusó de haberla comprado con el mismo dinero que le habían robado, creyendo que él había orquestado todo desde el principio para burlarse de ella. El silencio que siguió a esa pelea fue el más doloroso que Alejandro había experimentado en su vida. Sofía dejó de hablarle. Dormía en la habitación de huéspedes y lo miraba con una frialdad cortante. Alejandro, desesperado por demostrar su inocencia, inició una investigación secreta dentro de su propia empresa. Mientras tanto, intentaba acercarse a ella con pequeños gestos que no se podían comprar. En lugar de ofrecerle cheques compensatorios, él pasó noches buscando en las casas de empeño hasta recuperar el reloj antiguo del abuelo de Sofía, que ella había tenido que vender meses atrás por culpa de la deuda. Lo dejó sobre su almohada, sin una tarjeta, esperando que ella entendiera el mensaje silencioso de su arrepentimiento. Fue entonces cuando Arturo dio su golpe maestro. Sabiendo que el matrimonio pendía de un hilo, el hermano menor
acorraló a Sofía en la cocina cuando Alejandro no estaba. Con una sonrisa cínica, Arturo le confesó que él había sido el cerebro detrás del fraude financiero que arruinó a su familia, operando a espaldas de Alejandro. Le ofreció un trato sucio. Si Sofía pedía el divorcio público alegando engaño antes de que se cumpliera el plazo de los 30 días de la herencia, Arturo tomaría el control del grupo Cárdenas y le devolvería hasta el último centavo robado. Arturo pensó que la tenía acorralada, creyendo que el odio de Sofía hacia el apellido Cárdenas sería suficiente para que aceptara traicionar a su esposo. Al día siguiente, la junta directiva se reunió de emergencia. Arturo se levantó ante los accionistas, listo para denunciar el matrimonio falso y reclamar la presidencia, esperando que Sofía entrara por la puerta para confirmar la historia. Y Sofía entró, pero no caminó hacia Arturo. Caminó directo hacia Alejandro y le entregó su celular. Sin decir una palabra, Alejandro conectó el dispositivo al sistema de audio de la sala de juntas. La grabación de la noche anterior, donde Arturo confesaba cada detalle del fraude financiero y su intento de extorsión, resonó en toda la habitación. Sofía había grabado todo. Arturo se puso blanco como el papel, balbuceando excusas mientras los directivos llamaban a las autoridades. Minutos después, frente a la mirada de todos sus antiguos aliados, Arturo fue esposado y sacado del edificio por fraude y desfalco, perdiendo el respeto de todos en un instante. Esa noche, en la tranquilidad de la casa, Alejandro se arrodilló frente a Sofía. Sin el traje de diseñador, siendo solo un hombre vulnerable, le pidió perdón sincero por el daño que su apellido le había causado. Le dijo que su mundo estaba podrido y que ella era lo único real que le había pasado en la vida. Le ofreció anular el contrato de inmediato y devolverle su libertad, confesando con la voz quebrada que la amaba demasiado como para retenerla por la fuerza. Sofía lo miró a los ojos, secando una lágrima que resbalaba por la mejilla del magnate. Le respondió que el único contrato que le interesaba ahora era uno donde no hubiera fechas de vencimiento, perdonándolo por completo. Los meses siguientes trajeron cambios radicales. Alejandro decidió que no quería pasar el resto de su vida en salas de juntas llenas de traiciones. Dejó la empresa a cargo de un consejo directivo de confianza y junto a Sofía empacaron sus cosas. Se mudaron a un pequeño pueblo cerca del mar en Oaxaca, dejando atrás el lujo y la falsedad de la ciudad. Allí abrieron una pequeña consultoría para ayudar a negocios locales a crecer sin miedo a ser estafados, construyendo una vida sencilla, pero inmensamente feliz. Si esta historia te ha demostrado que el amor verdadero no se puede comprar y que la justicia siempre sale a la luz, compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte para escuchar más historias que te tocarán el corazón. Nos vemos en el próximo relato. El despacho principal de Montiel Capital olía a cuero caro y a ambición desmedida. Diego Montiel, el director de la firma, miraba por la ventana panorámica de cristal hacia el bosque de Chapultepec, con los puños apretados. Acababa de recibir un ultimátum de su abuelo, el fundador del imperio. El anciano, cansado de los escándalos de la vida nocturna de su nieto, fue claro y directo. O Diego sentaba cabeza, se casaba y demostraba ser un hombre de familia en menos de 2 meses, o la presidencia y las acciones pasarían a manos de una junta fiduciaria. Diego odiaba que lo controlaran. El matrimonio era para él una transacción sin sentido, una pérdida de tiempo. Necesitaba una esposa de inmediato, alguien que conociera su ritmo de vida, que no hiciera preguntas y que pudiera ser controlada mediante un buen cheque. La respuesta llegó esa misma tarde en la forma de Elena Navarro, su nueva asistente personal. Elena llevaba 3 semanas en el puesto y ya había soportado más gritos y exigencias que cualquier otro empleado. Pero esa tarde, cuando Diego intentó culparla por un error en un contrato millonario que él mismo había redactado mal, Elena no agachó la cabeza. Con una voz firme que cortó el aire tenso de la oficina, le demostró su error frente a los socios, afirmando que su salario no incluía ser el tapete de nadie. Diego sintió una chispa de irritación, pero también un interés repentino.
Esa misma noche la mandó llamar y le propuso un trato absurdo: un matrimonio de conveniencia por 2 años. Él obtendría la empresa y ella recibiría una cantidad de dinero que le resolvería la vida entera. Elena apretó los labios y, para sorpresa de Diego, rechazó el dinero en efectivo. Solo aceptó firmar bajo una condición muy específica. Quería un seguro médico privado de cobertura total internacional y un departamento a su nombre en una zona segura de la ciudad. Diego aceptó, aunque la petición le pareció inusual. La boda fue un evento privado en una hacienda a las afueras de la ciudad. Una ceremonia fría, rápida y sin un solo beso real. Elena llegó con un vestido que ella misma había comprado, rechazando los diseñadores que Diego había intentado imponerle. Al llegar a la enorme casa que compartirían, ella le dejó claro que no sería su sirvienta fuera del horario de oficina. En una de las esquinas del salón, observando cada movimiento, estaba Roberto Salazar, el abogado de confianza de la familia Montiel. Roberto llevaba años desviando fondos de la empresa y sabía que si Diego tomaba el control total, sus robos serían descubiertos. Desde el primer brindis, el abogado supo que ese matrimonio era una farsa y comenzó a buscar el punto débil de la nueva esposa. Los primeros meses de convivencia fueron una batalla de voluntades. Diego intentaba darle órdenes como si siguieran en la oficina y Elena simplemente lo ignoraba, preparándose su propia cena y leyendo en el sofá sin prestarle atención. Pero el roce diario comenzó a derretir el hielo. Una noche, Diego la encontró dormida sobre unos reportes financieros en la sala. Sin pensarlo, tomó una manta y la cubrió con delicadeza, quedándose unos minutos observando su rostro cansado. Días después, durante una cena con inversores, un cliente intentó hacer de menos a Elena por su origen humilde. Diego, sorprendiendo a todos, intervino con una voz afilada, defendiendo la inteligencia de su esposa y dejando al cliente en ridículo. La tensión entre ellos ya no era de odio, sino de una atracción que ambos luchaban por negar. El secreto de Elena salió a la luz de la forma más dolorosa posible. Una tarde, Diego regresó temprano a casa y escuchó a Elena llorando por teléfono en el pasillo. Hablaba con un médico. Sin poder contenerse, Diego contrató a un investigador para rastrear los movimientos del seguro médico que ella había exigido en el contrato. El reporte que recibió a la mañana siguiente lo dejó paralizado. Elena tenía un hijo de 5 años llamado Mateo, producto de una relación pasada, que sufría de una condición cardíaca delicada. El niño vivía temporalmente con la madre de Elena, mientras ella juntaba dinero para la cirugía. Diego sintió que le faltaba el aire. La mujer que él creía distante y fría estaba cargando el peso del mundo sobre sus hombros por amor a su hijo. Pero en lugar de acercarlos, el descubrimiento los separó. Diego se sintió traicionado porque ella no confió en él, mientras que Elena, al descubrir que la habían investigado, levantó un muro infranqueable de silencio. Durante semanas apenas se hablaron. Sin embargo, el castigo silencioso de Diego se transformó en acciones invisibles. Sin decirle una palabra a Elena, movió sus influencias para que el mejor cardiólogo pediatra del país tomara el caso del niño, cubriendo todos los gastos de la cirugía de su propio bolsillo. Empezó a cancelar reuniones nocturnas solo para asegurarse de que Elena no cenara sola, dejándole tazas de café caliente en su escritorio cuando ella parecía exhausta. Fue entonces cuando el abogado Roberto Salazar dio su golpe maestro. Aprovechando la fragilidad de la situación, Roberto interceptó a Elena en el hospital el día que su hijo iba a ser operado. Le mostró fotografías de su investigación privada y amenazó con filtrar a la prensa que el matrimonio era un fraude, acusándola de haber engañado al millonario para robarle el seguro médico. El abogado le puso unos documentos en las manos. Si Elena firmaba, cediendo los derechos de voto de las acciones de Diego a nombre de Roberto, él mantendría el secreto. Si no lo hacía, destruiría la vida de su hijo y mandaría a Diego a la ruina pública. Elena, temblando en la sala de espera del hospital, tomó el bolígrafo. Justo cuando iba a firmar, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe. Diego entró, con el rostro rojo de furia, seguido de cerca por 2 guardias de seguridad
y un equipo de auditores. No venía a detener a Elena, venía a destruir a Roberto. Durante los últimos días, Diego había estado investigando las extrañas maniobras legales del abogado. Frente a los médicos y enfermeras, Diego lanzó un fajo de carpetas al suelo. Eran las pruebas de que Roberto había estado desfalcando a la familia Montiel durante más de una década. Roberto intentó balbucear una excusa, amenazando con revelar el contrato matrimonial. Pero Diego lo miró a los ojos y con una voz que retumbó en las paredes del pasillo, declaró que no había ningún engaño porque Elena era su esposa legítima, la mujer que amaba, y el niño en el quirófano era ahora su hijo. Roberto, al ver que su chantaje se había desmoronado y que las autoridades venían en camino, cayó de rodillas, perdiendo todo su poder y dignidad en un instante. Fue expulsado del hospital y arrestado esa misma tarde. Cuando la calma regresó, Diego se sentó junto a Elena en las sillas de plástico de la sala de espera. Con las manos temblorosas, tomó las manos de su esposa. No hubo discursos arrogantes, solo un hombre pidiendo perdón por haber sido un ciego egoísta. Le confesó que se había enamorado de su fuerza, de su valentía como madre y de la luz que había traído a su vida oscura. Elena, con el rostro bañado en lágrimas, apretó sus manos y apoyó la cabeza en su hombro, perdonándolo sin necesidad de palabras, mientras el médico salía para decirles que la operación de Mateo había sido un éxito total. Los años pasaron, y la casa de los Montiel ya no era un mausoleo silencioso. Mateo corría por el jardín persiguiendo a su perro, completamente sano y lleno de energía. En la terraza, Diego abrazaba a Elena por la espalda, sintiendo bajo sus manos el vientre abultado de su esposa, que esperaba gemelos. Habían renovado sus votos matrimoniales en una ceremonia llena de risas y amor verdadero, dejando atrás los contratos y las sombras del pasado. Diego había convertido su imperio en una empresa familiar guiada por el respeto y la honestidad. Si esta historia tocó tu corazón y te demostró que el amor puede nacer en los lugares más inesperados y sanar las heridas más profundas, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos llenos de pasión, redención y justicia. Nos vemos en la próxima historia. Basado en el guión y en el infográfico creados anteriormente. Texto colado. Editar. El infográfico presenta la historia de Emiliano Vargas y Lucía Montero de la Vega como algo más profundo que un romance nacido de un contrato. Desde el inicio, ambos representan dos formas opuestas de entender la vida. Emiliano vive desde el control, la estrategia y la desconfianza. Para él, las relaciones pueden organizarse como una negociación empresarial. Lucía, en cambio, defiende la dignidad, la libertad y la integridad personal, incluso cuando eso implica renunciar al dinero y al poder. En el plano psicológico, Emiliano utiliza la frialdad como mecanismo de defensa. Su necesidad de controlar cada situación oculta un miedo profundo a depender emocionalmente de alguien. El matrimonio por conveniencia le parece seguro porque tiene reglas y una fecha de vencimiento. Sin embargo, la convivencia con Lucía debilita esa coraza. Una taza de té durante una noche de estrés o el cuidado durante una enfermedad le muestran que el afecto verdadero no puede imponerse ni comprarse. Su transformación comienza cuando deja de resolver todo con dinero y aprende a cuidar, pedir perdón y mostrarse vulnerable. Lucía también carga una herida emocional. Aunque se muestra firme, vive huyendo de un apellido relacionado con la corrupción. Trabajar limpiando oficinas no representa una caída social, sino una forma de recuperar el control sobre su identidad. Ella prefiere una vida sencilla y honesta antes que una fortuna sostenida por abusos. Por eso rechaza el cheque y las joyas. Su mayor temor no es la pobreza, sino que su verdad sea utilizada para juzgarla o manipularla. El análisis social muestra cómo la historia cuestiona el clasismo. Lucía es considerada inferior por usar un uniforme de limpieza, mientras que la alta sociedad recibe respeto automático por su apellido y sus recursos. La gala revela la hipocresía de un ambiente donde el valor humano se mide por apariencias y herencias. Valeria intenta humillarla porque cree que una trabajadora no merece ocupar un lugar privilegiado. Su plan fracasa cuando queda claro que la dignidad de Lucía nunca dependió de su origen social ni de su fortuna escondida,
su verdadero poder estaba en su carácter. La historia también rompe con la idea de que la mujer humilde debe ser rescatada por el hombre rico. Lucía negocia, establece límites, enfrenta la humillación y decide qué hacer con su vida. Emiliano solo puede construir una relación real cuando abandona la idea de poseerla o dirigirla. El amor aparece cuando ambos dejan de interpretar papeles y se reconocen como iguales. La verdad sobre el pasado de Lucía provoca una ruptura porque la confianza fue vulnerada, pero también abre la posibilidad de una relación más honesta. Las flores de lavanda simbolizan una reparación basada en constancia y sensibilidad, no en regalos costosos. Al final, el contrato pierde importancia porque ambos se transforman. Emiliano aprende que la fuerza también consiste en confiar y cuidar. Lucía descubre que puede ser amada sin renunciar a su independencia ni esconder su historia. Cuando fundan una institución para trabajadores de limpieza y mantenimiento, convierten su experiencia personal en una acción social concreta. Así, la historia enseña que el amor verdadero no borra el pasado, pero puede darle un sentido nuevo cuando existe respeto, responsabilidad, verdad y libertad.